Un beso a la producción que se puso a trabajar. Entrevista en Bonito Cuelgue. So what you know about funk? What you know about funk? What you know about funk? Bien, What you know about? anteúltimo bloque de Bonito Cuelgue. Sigue estando la Feria del Libro. Como recomendábamos la semana pasada, un gran libro de A la Plaza de Perón, nos toca recomendar otro compilado y lo que tiene que ver un tema trascendental en la economía argentina como lo es la soja. Es un libro que está compilado por Martín Burgos, que es licenciado en Economía de la UBA, magíster en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, es coordinador del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación y compiló el libro La soja entre el monocultivo y las necesidades de divisa. Es importante charlar para conocer acerca de lo que era el yuyo que planteaban, pero que tiene tantos correlatos. Martín, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, Martín, un gusto que estés en nuestro programa. La primera pregunta, bueno, leyendo el libro, ¿cómo surgió en primer lugar esta compilación acerca de la soja? Sí, en primer lugar, nosotros lo que entendíamos era que el conflicto del campo era un conflicto que sigue abierto, aún ahí cuando empezamos los estudios allá por el 2014, y en el sentido de que no estaba resuelto y que todo giraba alrededor de la cuestión de las retenciones, cuando había un montón de otras cosas que faltaban porque una política agropecuaria es algo mucho más complejo, ¿no?, que una cuestión de tipo de cambio o una cuestión de las retenciones. Entonces, bueno, a partir de ahí arrancó un poco el libro y la idea era también tener en cuenta un actor que fue totalmente oculto, pero que fue muy importante en ese conflicto y en general para el campo, que es las grandes comercializadoras. Estamos hablando de Cargill, de Dreyfus. Ellos más en la soja, pero en general en todos los productos tienen un papel muy importante y se habla muy poco de ellas. Así que Martín, para aquellos que no, en todo eso. para aquellos bichos urbanos como nosotros que no conocemos tanto todo lo que tiene que ver la logística de la soja, vos hablás de los grandes comercializadores. ¿Qué función cumplen, digamos, concreta? Bueno, ellos concentran en primer lugar, porque la soja no se exporta muchas veces así solo en poroto, a granel, digamos, sino que está la industrialización previa, es decir, que se hace el aceite y se hace el pellet para la exportación, todo esto es para exportación. Y para eso necesitas una concentración física en algunas prensas, digamos, en algunas industrias básicas, que son también empresas que están al lado de los puertos rosarinos y que también pertenecen a los grandes exportadores, así como muchas veces los trenes, así como toda la estructura de puertos, es decir, que ya tienen enganchado toda la cuestión logística y nosotros ponemos el eje en todo eso, ¿no?, la cuestión del transporte, y que cada uno de esos engranajes, si se quiere, de la cadena, en esos eslabones de la cadena de la soja, requeriría para pensar otro tipo de política herramientas distintas. Esto no se resuelve con retenciones poniéndolas o sacándolas, ¿no? No que el agro lo vemos mucho como la industria, es decir, para que haya un desarrollo rural tiene que haber diversificación de todo lo que se produce, así como la industria se dice que tiene que haber mucho valor agregado, diversificación, tecnología. Bueno, para tener un desarrollo en el campo se requiere de lo mismo, se requiere diversificación, se requiere valor agregado, que son cosas que la soja no nos trae. La soja requiere muy poca mano de obra, por ejemplo, muy poca, escasa mano de obra. Martín, te hago una consulta con respecto a ese tema de la mano de obra que vos marcás y que hay mucha razón en eso. Lo preocupante también es la escasa mano de obra que se utiliza, pero por otro lado el gran porcentaje de trabajo negro que hay. Sí, ahí hay un trabajo de Noelia Torres que lo que hace es justamente mirar la cuestión del campo, que sigue siendo, digamos, la cuestión del empleo en negro en la Argentina sigue siendo en general una cuestión difícil de trabajar, aunque se fue ganando mucho, porque antes se tercerizaba, durante los 90 se tercerizaba mucho más el trabajo, hoy está mucho más conveniados, para decirlo así, incluso los sindicatos y las políticas de gobierno hicieron mucho para eso. Sin embargo, hay algunos sectores
entre los cuales el sector agrario, en los cuales es difícil por su propia estructura, es difícil lograr un blanqueo más general, ¿no? Y bueno, un poco de eso estuvimos hablando en el trabajo. Además, aparece este fenómeno de desplazamiento de agricultura familiar, es decir, la soja fue avanzando mucho sobre otros cultivos, se fue empezando a implantar en regiones que como el norte, o Salta, o el Chaco, desplazando otros cultivos, como el algodón, como el tabaco, con lo cual todo eso genera muchos problemas, no solo después, digamos, muchas veces son productos que se usan para la industria, como el algodón, o las vacas que antes estaban acá en la provincia de Buenos Aires y ahora están lejos de la fuente de consumo principal, que es Buenos Aires, y están en Córdoba. Todo eso trae problemas de logística, pero también trae problemas de mano de obra, incluso desde el punto de vista de la gestión de la mano de obra. Hay muchos, hay dos fenómenos, uno de éxodo rural, del cual se habla poco, porque la soja usa mucho menos mano de obra que un animal, por ejemplo, que cuidar un animal, y por otro lado el éxodo de los propios terratenientes, es decir, los que tenían hasta 500 hectáreas, que lo que hacen es directamente alquilan su campo a Grobocopatel, por ejemplo, y se van a vivir a la ciudad. Ahí también hay una pérdida de cultura del campo que no es beneficiaria, no es muy buena para pensar en otro tipo de políticas, ¿no? Martín, buenas tardes. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien. Quiero consultarte respecto a una nota que salió esta semana en algunos portales de noticias, que decía que debido al aumento que ya lleva aproximadamente 30% en el año en el precio de los combustibles, particularmente en el gasoil, el sector agropecuario perdió el 73 más o menos por ciento de lo que había ganado a partir de la baja de las retenciones. Quería preguntarte si esto es tan así, por un lado, y en caso que sea así efectivamente, si crees que esto puede causar una nueva presión del sector respecto del tipo de cambio. Sí, seguramente. O sea, así como pasa en todos los sectores, yo creo que las principales víctimas de las políticas que se están llevando adelante muchas veces son las empresas medianas y pequeñas, y obviamente los trabajadores, porque están ahí un poco en la misma bolsa. Ahí respecto de la parte, digamos, productiva del campo, lo que está pasando es efectivamente un aumento de costo, como en cualquier pyme industrial o de servicio, debido a la quita de los subsidios. Entonces, efectivamente, puede llegar a ser una suma bastante grande. Lo que tiene también es que, y termina siendo contraproducente, ¿no? Con respecto de la política, uno pensaba que el sector agropecuario iba a ser uno de los sostenes de este gobierno, pero hay otras cosas también. Por ejemplo, la quita de las retenciones al maíz, que tenían 32% y que al final fueron las principales, el cultivo principalmente beneficiado por la quita de retenciones. El maíz se usa principalmente para alimentar animales en el mercado interno. No es un alimento que se consume masivamente, ni es un producto que se exporta. Entonces, en verdad, lo que se hace con eso, lo que pasó es que de repente los insumos de los que tenían animales, que el animal es obviamente mucho más mano de obra y es mucho más interesante como producto del campo, de repente se fueron muy arriba. Entonces, al fin y al cabo, se termina simplificando, bajando las retenciones, se terminó simplificando muchas veces y yendo todo hacia el maíz, la soja, o sea, los granos, ¿no? Entonces eso termina siendo un problema, y lejos de ser una solución, hay otras herramientas, de nuevo insisto, como financiamiento, créditos blandos, como hacer caminos, rutas, mejorar la circulación de vía trenes, etcétera, para tratar de evitar el camión. Hay un montón de herramientas para hacer política agropecuaria, que incluso el gobierno anterior recién en los últimos 2-3 años empezó a hacerla, y hubo un acercamiento, por ejemplo, a Federación Agraria, ¿no? Porque eso trae también como correlato alianzas con actores sociales. Bueno, este gobierno, digamos, el anterior se jugaba mucho por las retenciones, lo mismo, pero al revés, digamos. Como el anterior
ponía retenciones, bueno, lo saca, pero la solución no pasa por ahí. ¿Crees que el gobierno está teniendo en cuenta estos factores dentro de la matriz inflacionaria? Porque a partir de lo que estamos hablando, si el sector del agro necesita o pide una nueva evaluación o se ve obligada a aumentar los precios debido a que le aumentan los costos, esto obviamente va a tener colación en el precio al consumidor final. Sí, tal cual. Y el gobierno tiene como caballito de batalla estar luchando contra la inflación para bajarla en el segundo semestre. Sí, no, evidentemente hay algo del tanto de los subsidios como también de las tasas de interés. Estamos hablando de que para ir a pedir un préstamo una pyme tiene que empezar a hablar de 40% para arriba, con lo cual eso, y sabemos que el campo en verdad trabaja o sea, lo que siembra en septiembre lo cosecha en marzo, con lo cual hay mucho tiempo entre uno y otro y el financiamiento es muy importante para ellos, ¿no? Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Martín Burgos, licenciado en Economía de la UNA, especialista en lo que tiene que ver el tema soja, en la presentación de su libro compilado, La soja entre el monocultivo y las necesidades de divisa. Martín, te hago las dos últimas preguntas. La primera, ¿se presenta en la Feria del Libro? ¿Se puede conseguir ahí? Sí, se puede conseguir en la Feria del Libro y sobre Corrientes en el Centro Cultural de la Cooperación, que es el que editó y desde el cual hicimos la tarea de investigación. Y evidentemente la presentación ya se hizo la semana pasada, pero sí, en la Feria del Libro se puede conseguir. Así que ahí no habrá problema. Martín, y la última, saliendo un poco de la Argentina y lo que tiene que ver el caso de la soja, digo, en países hermanos como el Paraguay o en Brasil o el mismo Uruguay, ¿cómo se da esta situación? ¿Se investigó? Sí, claro, digamos, nosotros lo que tratamos siempre de mirar es importante ahí el comparativo. Con Paraguay siempre hay una cuestión de cuánto es el comercio y a veces hay ciertos resquemores que a veces no es por una cuestión estadística, sino a veces por una cuestión de que pasa por otros temas sociológicos, digamos. Pero Paraguay está teniendo un proceso muy similar al de la Argentina, tal vez mayor, porque en verdad el gobierno que está actualmente es directamente está muy vinculado, el gobierno de Paraguay muy vinculado a los negocios de los sojeros. Y en cuanto a Brasil, bueno, fue el primero que empezó en América Latina a romper un poco el monopolio que tenía hasta entonces Estados Unidos, que era el que le vendía a Europa principalmente. Entonces Europa ayudó para que se desarrolle en Brasil también la soja, en el Mato Grosso, etcétera, y está provocando mucha deforestación con toda la cuestión del Amazonas. Y eso, bueno, siempre genera problemas. Sí, y el término, lamentablemente, las inundaciones que hemos vivido en el litoral y de tantos lugares también vienen a colación de la deforestación y tantos factores. Martín, felicitaciones por el libro, muchísimas gracias. Para gente neófita en lo que era la soja, por lo menos pudimos ahondar en lo que tiene que ver este cultivo tan importante, en lo que tiene que ver la vida económica de los argentinos. Mil gracias y de vuelta felicitaciones. Gracias a ustedes.